Hola, mi nombre es Frida Sofía Lías Salde, soy alumna del UPC y pertenezco al grupo número 1 del trabajo del curso Temas de Historia del Perú. Con este video tenemos como propósito informar acerca del terrorismo en el Perú. El terrorismo es una forma violenta de lucha política por parte de un grupo en contra de individuos de una misma sociedad. Este grupo, a través de actos violentos, trata de difundir el terror en una población. Mi nombre es Iván Coronado y le voy a comentar acerca de la semana 11, ya que en esta semana nos cuenta un poco sobre la problemática que es el terrorismo durante el gobierno de García. Bueno, luego de que García asumiera el poder en 1985, tenía que enfrentar una crisis de un grupo terrorista que en este caso era Sendero Luminoso, ya que estos se iban expandiendo desde 1980. Por otro lado, el gobierno anterior nos había dejado en crisis y esto hizo que la economía durante esos años no crezca. Volviendo al punto anterior, en este caso, durante esos años se cometieron muchos abusos sistemáticos contra civiles inocentes, ya que hubieron muchas violaciones de los derechos humanos, muchas matanzas, y eso era solamente en contra de civiles que en realidad no tenían nada que ver. Y unos eran porque combatían en nombre del terrorismo y otros que combatían en contra del terrorismo. 17 de mayo, recuerdo del comienzo de una era trágica de terrorismo para el Perú. Los años 80 y 90 fueron una época nefasta para el Perú, por una de las guerras internas más sangrientas y dañinas para la historia, generada por un grupo de terroristas llamado Sendero Luminoso, encabezado por el ahora preso Abimael Guzmán. La revolución buscaba una supuesta causa social de igualdad a costa de ataques a la población, asesinatos masivos y robos. Uno de los ataques más reconocidos y fuertes fue la de la masacre de 69 campesinos en la matanza de 1983. Una de las clases que hemos tomado como referencia para saber más sobre este conflicto es la clase de la semana 14, ya que nos muestra la cuarta y quinta fase de este conflicto. En la cuarta fase podemos ver lo que es el origen de las rondas campesinas, que surgen por rechazo al sendero luminoso, además de los continuos abusos y violaciones de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas hacia los subversivos y personas inocentes. Además, en la quinta fase, podemos ver lo que es el decaimiento del terrorismo, además de la captura de Abimael Guzmán. Un dato adicional es que en esta clase también se nos explica las consecuencias que trajo el terrorismo en nuestro país. Una de las causas por la que se dio el terrorismo fue por la existencia de corrientes ideológicas, las que promovían las libertades individuales para llegar al progreso del país, y la otra que creía que se debía establecer una sociedad sin clases para llegar a la igualdad. Debido a ello es que se produjo una lucha entre ambas. Por un lado, el PSP, Sendero Luminoso, cuyo máximo líder es Abimael Guzmán, quien inició la lucha armada contra el Estado peruano. Las consecuencias que produjo este enfrentamiento trajo como resultado la muerte de civiles. La gran parte de ellos eran los marginados del país. Los terroristas no fueron los únicos que asesinaron a gente inocente, también las fuerzas del orden, quienes también cometieron delitos graves en contra de los derechos humanos. Muy buenos días, me encuentro con el señor Percy Chile Letona, comunicador social de radio y televisión en el Perú. El señor cuenta con... 60 años de edad. Perfecto. Señor Percy, cuénteme, ¿cuáles fueron las causas del terrorismo? Creo que fundamentalmente las causas del terrorismo han sido la pobreza, la desigualdad, que ha sido el caldo de cultivo en el país. Es decir, entre peruanos había una desigualdad. En el interior del país poco, nada hacía los gobiernos de aquella época. Entonces, es ahí donde nace, como repito, caldo de cultivo, Sendero Luminoso en Ayacucho, luego MRTA, Tupac Amaru, aquí en la capital de la República. Perfecto. Y de manera breve, ¿cómo afectó esto a usted? Indudablemente nos afectó no solamente a mí, afectaron a muchos hogares jóvenes de aquella época, porque vivíamos en zozobra, en tensión,
de salir de la casa hasta el trabajo y no saber si retornar y despedirnos cada día de nuestros hijos, nuestros familiares. Esto ha sido bastante preocupante porque vivíamos en cada esquina o en cada lugar había atentados de bombas de terrorismo que ya había llegado del campo a la ciudad, y de esto el gobierno de turno de aquel entonces, el APRA como Acción Popular, no hacía nada, pues, ¿no? Y el pueblo era el afectado, vivía entre dos terrorismos, un terrorismo del Estado y un terrorismo que había sido levantado por Abimael Guzmán y sus huestes, y como también Polay con MRTA. Soy Aide Suri Gutiérrez Gutiérrez y en esta ocasión voy a presentar una entrevista al señor Humberto Losillo Olvea, quien vivió en tiempos del terrorismo. ¿Cuáles cree que son las causas por las cuales se originó el terrorismo en el Perú? Lo único que sé que en ese entonces era por un tema de política, nada más. O sea, lo máximo que en ese momento yo sabía era que de alguna forma la clase política dominaba el país, y si tenías un pueblo o la gente metida en este tema, decía que ellos estaban aprovechando a nosotros, que nos estaban vendiendo el país. O sea, eso digamos que es lo máximo que conocía en ese entonces. ¿Y de qué manera afectó en su vida? Drásticamente, de muchas formas. Como realmente se vivía un estado de emergencia, te cuento que acá en La Molina, bueno, yo vivía en La Molina yo recuerdo que de muy niño, yo recuerdo que una vez mi mamá vino al colegio desesperada, no ella, sino todas las madres vinieron al colegio desesperada, para saber dónde estábamos nosotros. ¿Y era por qué? Porque un coche, no un coche bomba, me cuenta mi mamá después, que al frente del colegio, que está estudiando el 1140, había un restaurante, me dicen, uno de los más pitucos de La Molina, y habían puesto una bomba, los terroristas ahí. Cuando explotó la bomba, yo estaba en mi salón, o sea, ni cuenta me di, pero prácticamente a la hora llegaron todas las madres por sus hijos al colegio. Y yo, normal, pero no entendía qué estaba pasando. En mi familia tenía dos tíos. Uno de ellos, me cuenta mi abuela, que era guerrillero, y mi tío, otro tío, estaba en la policía. Y era bien drástico ver cómo cuando yo llegaba a la casa, quería saludarlos y tuvías una división en la familia, porque se sabía que uno de ellos estaba perteneciendo a estas fuerzas, pues. Y daba penita porque se sentía como que se odiaran. Pero yo decía, pucha, si son mis tíos, son mis hermanos. Yo niño en ese momento, pues. O sea, privarte de tu libertad en tan corta edad y decirte, quieto, no te muevas, ten cuidado, sin darte una justificación, pucha, que es privarte de tu esencia como niño, pues en ese entonces. Que realmente afectó toda mi infancia. E incluso recién más adelante, con un poco de terapia pastoral, tuve que aprender yo a ser un poquito más sensible, porque obviamente esa época me hicieron totalmente frío, ya que en cualquier momento o me secuestraban, o caía presa de alguna intervención policial, o simplemente explotaba una bomba y me mataba. Entonces, ¿fue correcta la forma en que la sociedad y el Estado afrontaron la situación? No. Apoyando desde el diálogo del coronel PNP de Dirección contra el Terrorismo, el Estado ante el problema trató de hacer su mejor esfuerzo con la finalidad de llegar a todos los lugares del Perú donde haya terrorismo, y asimismo poder lidiar y reducirlo. Sin embargo, todo fue lo contrario, fue insuficiente, pues las provincias quedaron mucho más golpeadas que la capital, recalcando así que aún así la capital obtuvo numerosos casos de violencia terrorista. Además de ello, recordemos que el gobernador Belaúnde en ese entonces no prestó para nada la atención debida al gran problema que se aproximaba, sino por otro lado se desmereció, favoreciendo sus intereses personales y no demócratas como presidente. Para culminar, es realmente lamentable aceptar que las poblaciones no obtuvieron mayor reacción que acatar a los grupos terroristas, pues no contaban con qué defenderse ni quien los defienda de la manera adecuada. Bueno, mi equipo y yo hemos planteado una solución para enfrentar el terrorismo de aquella época sangrienta que sufrió nuestro país. Como sabemos, el actuar de las Fuerzas Armadas no fue el correcto, ya que se mató gente inocente. Es por ello que si el Estado, de los gobiernos, tanto de Belaúnde como de Fujimori, hubieran priorizado la inclusión de las poblaciones marginadas de ese entonces, no se hubiera producido todo este conflicto. Además, debieron de capacitar a las fuerzas militares sobre cómo luchar y enfrentar al terrorismo, y no disparar a lo loco como nos demuestra la historia.